Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Sentimos privilegiados de presentar el mensaje del cielo a través de este medio televisivo. Vamos a abrir directamente la palabra de Dios y permitamos que nos hable el Espíritu Santo a nuestros corazones. Abramos el libro de Apocalipsis, el libro escatológico, el libro de la consumación de nuestra salvación. Capítulo 1 de Apocalipsis, por favor, versículos 1 al 3. Aquí como nos habla Dios a través de su Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice claramente la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Qué linda la palabra del Señor, mis hermanos. Esa palabra que encontramos allá, ese vocablo bienaventurado, es un mensaje de prosperidad, es un mensaje de felicidad espiritual. La palabra bienaventurado, Macarios, se encuentra en el Nuevo Testamento 58 veces y habla del tiempo presente, de una felicidad indescriptible. Oh, mis hermanos, la felicidad del hombre depende de las cosas materiales. La felicidad del Hijo de Dios depende directamente de Dios. Y nos dice claramente la palabra allí: bienaventurado el que lee. La palabra bienaventurado significa felicidad indescriptible. En la antigua Grecia había una ciudad, una isla allá en Grecia llamada Macarios. Actualmente se llama Chipre. Ustedes saben que los griegos eran famosos y expertos en mitos y leyendas. Y de acuerdo a la creencia popular de los griegos, los dioses del Olimpo descendían directamente a la isla de Macarios. Y su presencia física en la isla hacía que todo se rejuveneciera. Todo estaba joven, precioso, lleno de salud. Por eso, cuando los griegos querían pasear y descansar, se iban a Macarios, a la isla de Chipre. Y de acuerdo a la leyenda, la gente que tocaba la isla de Chipre, porque allí habían estado los dioses del Olimpo, entonces se rejuvenecían, enfermedades desaparecían y regresaban a Grecia con nuevas fuerzas y nuevos ánimos. Y la gente le preguntaba: ¿y de dónde vienes tú? Oh, yo vengo de Macarios, yo vengo de Chipre. Los viajeros decían: yo vengo de Macarios, vengo de donde solamente existe la felicidad. Dios, en su misericordia y en nuestra comprensión, aplica la palabra Macarios, Chipre, bienaventurados para todos los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. Saben que en el libro de Apocalipsis encontramos 7 veces la palabra Macarios. Los que leen las palabras de esta profecía, bienaventurados. Los que mueren en el Señor, capítulo 14, verso 13, bienaventurados. El que vela y guarda sus ropas para que no descubran su vergüenza, Apocalipsis 16, 15, bienaventurados. Bienaventurados los que son llamados a la boda del Cordero, 19, 9. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, capítulo 20, versículo 5 de Apocalipsis. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, se repite en el capítulo 22, versículo 7, y dice finalmente: bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar por las puertas de la santa ciudad. Oh, mis hermanos, hay felicidad, hay Macarios, hay Chipre, hay felicidad espiritual cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Claramente el profeta Jeremías, en el capítulo 15, el versículo 16 nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, permítanme decirle, mis amigos, que este libro sagrado contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la suerte de los pecadores y la felicidad de
de los creyentes. Las doctrinas de este libro son santas, sus preceptos son hermosos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Oh, te invito a que la leas para que seas sabio, para que créela, para que estés seguro y practícalas para que seas un santo varón del Señor. Este libro sagrado, esta profecía, este libro del Señor forma hábitos, su uso regular, el uso regular de la palabra de Dios, la lectura regular de la palabra de Dios causa pérdida de ansiedad, quita el deseo de mentir, quita el deseo de robar, de odiar, aumenta los deseos de amar, de orar, de perdonar. Oh, la lectura constante y asidua de la palabra de Dios produce amor, gozo, alegría y esperanza. Este libro sagrado genera paz, deseo de servir, ser compasivos y sobre todo, como dice la palabra, ser puros como nuestro Salvador es puro. Qué linda la palabra del Señor. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3, hay una promesa divina. Bienaventurado el que lee, el que lee. Todo comienza con la lectura de la palabra del Señor. Nosotros deberíamos pensar, mis hermanos y amigos, que la lectura de la palabra de Dios debería considerarse como una audiencia con el infinito. Porque Dios en este libro sagrado me dice lo que va a pasar anticipadamente. Es un cuadro apocalíptico, es un cuadro profético de todas las cosas futuras que están delante de mí. Gloria al Señor, que debemos leer la palabra con sabiduría. En el Antiguo Testamento nos registra Nehemías el capítulo 8, el versículo 8, que cuando los judíos regresaron de Babilonia, entonces Esdras trajo el libro de la ley y comenzaron a leer el libro con detenimiento. Y nos dice el relato sagrado, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. Este libro sagrado, mi querido hermano, usted no lo puede leer como cualquier novela, cualquier libro secular. Este libro sagrado hay que leerlo con reverencia, con detenimiento, con acato y con los ojos bien abiertos. Este es el valor de la lectura de la palabra del Señor. Debemos leer esta profecía, como dice las cosas que están escritas en este libro. Debemos leer la profecía, estos 22 capítulos de Apocalipsis. Debemos leer los 404 versículos que tocan con nuestro futuro, como el pueblo del Señor. Aquí tenemos suficiente información en estos 22 capítulos de Apocalipsis, suficiente información para saber lo que va a pasar. Perdonen, pero yo no tengo necesidad de leer otras profecías de carácter humana basadas en la adivinación para saber lo que va a pasar. Aquí en este libro, esta es la brújula que me orienta y me permite mirar el futuro. Saben que la palabra Apocalipsis, apo, significa fuera y calupto, descorrer. Es cuando yo leo la palabra del Señor, cuando con reverencia abro sus páginas sagradas, que Dios me permite descorrer el velo del futuro. No necesito ninguna fuerza extra, no necesito ninguna información humana para saber lo que va a pasar. Eso significa la palabra revelación, descorrer el velo del futuro, sacar fuera lo que está escondido. Saben que el libro de Revelación nos habla de verdades que escapan a la razón humana y son dirigidas y aplicadas por el Espíritu Santo. Este versículo, el capítulo 1 de Apocalipsis, mis hermanos y amigos, tiene 3 elementos importantes. El número 1 dice el versículo: bienaventurado el que lee. Número 2, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Después de que nosotros dedicamos tiempo suficiente a leer la palabra de Dios, entonces ocurre, dice la Biblia, y el que oye las palabras del Señor. Después de oír, entonces, después de comer la palabra del Señor, viene la digestión. Viene la digestión de oír la palabra y la profecía canónica. Viene de oír la palabra inspirada, la que está escrita aquí por Juan, el discípulo amado.
qué linda la palabra del Señor cuando entendemos que desde Apocalipsis 1:1 a Apocalipsis 22:21 encontramos las palabras de esta profecía. Si alguien se pasa del capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 21, mis queridos hermanos, entonces viene la sentencia divina. Ya no es profecía de Dios, ya es espíritu de adivinación y palabra de hombre, porque nos dice claramente el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esta es una advertencia para todos aquellos profetas modernos que pretenden tener revelación extrabíblica, que pretenden tener mensajes revelados por Dios. Oh, mi querido hermano, permítame con todo respeto, de acuerdo a la cátedra del Señor, que usted no necesita revelación extrabíblica. Todo lo que tenemos está en la palabra del Señor, y Dios me prohíbe que yo le quite o le añade a las palabras de esta profecía. Ahí es donde está la bienaventuranza, sujetarnos en los parámetros de la palabra del Señor. Si nos quedamos en estos parámetros, no vamos a tener dificultad, y Dios va a dar la bendición de bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esta es la profecía, no hay más profecía, mis hermanos. Glorificado sea el nombre del Señor. El que oye. Saben que hay dos clases de oídos: los oídos físicos y los oídos espirituales. El hombre con el oído físico escucha las cosas naturales de este mundo, pero el hombre que es espiritual oye con los ojos, los oídos espirituales, las palabras de esta profecía. Y dice el versículo segundo: y los que oyen las palabras de esta profecía. 7 veces en el libro de Apocalipsis encontramos como el Espíritu dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Éfeso, capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el mensaje a Esmirna, capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, el mismo mensaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Tiatira se repite el mismo mensaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2:29, 3:6, a la iglesia de Sardis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente la iglesia, la séptima iglesia, la Odisea, capítulo 3, verso 22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios enfatiza, Dios nos invita con mayúsculas que tengamos oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es el Espíritu Santo que está hablando a nuestro corazón. Qué importante, hermano. El Espíritu Santo es el maestro invisible que nos habla al corazón de todas las profecías de la Biblia. Recordamos lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo lo que yo os he dicho. Oh, nadie, hermanos, puede reemplazar la obra del Espíritu Santo. Y dice nuevamente San Juan 16, versículo 13: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Hermanos, no escuchamos cosas raras cuando el Espíritu Santo nos enseñe. No oímos cosas novedosas cuando permitimos que la voz del Espíritu Santo nos guíe. No habrá comezón de oír otras cosas cuando permitimos que el Espíritu Santo sea el maestro que nos guíe a toda fuente de verdad y doctrina. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te recomiendo, mi querido hermano, no
te salgas de la palabra del Señor, porque allí está el Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Somos bienaventurados cuando permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe esta hermosa profecía. El futuro se abre claro para todos aquellos que saben las cosas que sucederán pronto. Recuerden, mucho cuidado con los profetas modernos. Jesús lo dijo 3 veces en capítulo 24 de San Mateo. Vendrán muchos falsos profetas hablando en mi nombre. No podemos reemplazar la palabra de Dios por palabra de hombres, hermanos. Estuve casi 25 años esclavizada en una secta donde una mujer iluminada dirigió mis pasos y mi vida y me esclavizó en el sectarismo. Ahora soy libre solamente para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu habla a mi corazón a través de la palabra del Señor. Este libro profético tiene cosas bien preciosas. Dice claramente las cosas que sucederán pronto, porque el tiempo está cerca. Hay cosas que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Nos va a enseñar acerca del Armagedón, nos va a enseñar acerca de la marca de la bestia, nos va a enseñar acerca del nombre de la bestia, nos va a enseñar acerca del número de la bestia. Por ahí hay mucha gente que habla que la marca de la bestia es el 666. Por favor, están marcando mal el teléfono. La marca de la bestia no es el 666, y en el futuro tendremos oportunidad de explicar estos temas calientes para honra y gloria del Señor. Hay cosas que sucederán, las 7 plagas del capítulo 15, 16 de Apocalipsis. Vamos a estudiar en el futuro esa bestia que sube del mar, capítulo 13, la bestia también que sube de la mismo capítulo 11. Vamos a hablar de milenario. Hay temas bien interesantes que cuando permitimos, sin salirnos de la interpretación divina, Dios va a hablar a través de las cosas que sucederán. Oh, hermanos, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe todas estas cosas, no estaremos en tinieblas ni llenos de pavor, porque la profecía de Dios, el Apocalipsis, se convierte en la profecía de la esperanza. Bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Eso dice el versículo repasando. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Comenzamos leyendo la palabra del Señor. Segundo, permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Esa es la voz quieta, melancólica. Esa es la voz del Espíritu Santo, tierna y secretamente, que habla nuestra conciencia cuando nosotros permitimos y abrimos la palabra del Señor. Pero el versículo nos dice claramente: y los que guardan y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En San Lucas, el capítulo 11, el versículo 28, Jesús habló claramente acerca de esa bienaventuranza. Como dijimos al principio, 58 veces la Biblia menciona la palabra del Nuevo Testamento, Macarios, bienaventurados, felices, aquellos que estudian, aquellos que leen y aquellos que guardan la palabra del Señor. San Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay una tremenda felicidad, mis hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor. Nos sentimos en la misma atmósfera del cielo. Pero cuando nosotros, dice el versículo, los que guardan las palabras de esta profecía, eso implica, eso sugiere que debemos conservar dentro de nuestros corazones la palabra del Señor. Saben que allá en el capítulo 10 de Apocalipsis, capítulo 10, el versículos 8 al 10, encontramos una orden del ángel al profeta San Juan. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma
y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Oh, este libro sagrado, mis hermanos, debe ser comido, debe ser digerido y debe ser guardado para que haga los efectos. Este es alimento espiritual. La palabra de Dios es comida sagrada que alimenta el alma, comida sagrada que alimenta el espíritu, comida sagrada que alimenta las avenidas del alma. La Biblia está llena de consejos que nosotros debemos guardar siempre la palabra del Señor en nuestros corazones. Recordemos lo que dice Mateo el capítulo 4, el versículo 4. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de boca del Señor. Cuando leo la palabra y cuando escucho el Espíritu Santo que habla a través de su palabra a mi corazón, entonces yo debo guardar la palabra en mi corazón. Cuando la guardamos, hermanos, la palabra de Dios hace el efecto en nuestras vidas. Recuerdo el Salmo 119, versículo 11, cuando dijo el salmista David, Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El guardar en el corazón, el practicar los principios de la palabra de Dios es una tremenda fortaleza, una tremenda coraza contra las acechanzas del diablo y contra el pecado. David era un hombre íntegro, pero el secreto de su integridad consistió en guardar en su corazón todos los mandamientos del Señor, toda la palabra del Señor. Oh, mis hermanos, dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen, los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Un consejo para la juventud cristiana. Nuevamente pregunta el salmista en el Salmo 119, el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él responde, con guardar tu palabra. Somos bienaventurados cuando obedecemos la palabra del Señor. Saben, hermanos y amigos, que el plan de Satanás es que nosotros solamente seamos oidores de la palabra del Señor, no hacedores y practicantes de la palabra del Señor. Es el plan de Satanás que solamente miremos la palabra de lejos y nos olvidemos de poner en práctica los principios del Señor. ¿Con qué guardará el hombre su camino? Con guardar su palabra. Por allá en Primera de San Juan encontramos la misma enseñanza divina de cómo conservar los principios de Dios y de su palabra en nuestro corazón. Primera de San Juan capítulo 2, os he escrito a vosotros, padres, versículo 14, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si queremos vencer al maligno, mis hermanos, dice la palabra, guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. ¿Tiempo cerca de qué? El tiempo está cerca. ¿Cerca? ¿Qué es lo que está cerca, mis hermanos? Está cerca la traslación de los santos. Está cerca la segunda venida de Cristo. Está cerca nuestra transformación. Está cerca nuestra redención. Por eso dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yo los invito, mis hermanos, en el nombre precioso de Jesús, que vayamos y nos enamoremos profundamente de la palabra del Señor y que le prestemos en su orden de importancia atención a estos mensajes del libro de Apocalipsis. En el futuro, con la ayuda de Dios, trataremos de estudiar temas alucientes a los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Nuevamente repito, para honra y gloria del Señor, y que quede aquí la triple bienaventuranza de Dios sobre todos aquellos que tenemos el privilegio de abrir los arcanos y los misterios de Dios.
Oh, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, mis hermanos, cuando leemos la palabra de Dios. Bienaventurado cuando guardamos la palabra de Dios. Bienaventurado cuando practicamos la palabra del Señor. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios les guarde. Es el deseo sincero de la Iglesia de la Gracia Divina. Mi querido hermano, si usted desea alguno de los temas que hemos presentado, están disponibles en DVD. Si usted desea que vayamos a su iglesia a presentar algún seminario de corto alcance, un fin de semana, estamos a su disposición. Queremos ayudar a las iglesias en cualquier parte. Dios les bendiga, mis hermanos. Simplemente envíe un donativo, ¿verdad? Lo que el corazón le ponga, lo que Dios le ponga en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, de corazón hágalo, y entonces le enviaremos el material para que usted lo pueda disfrutar con sus amigos, amistades, lo pueda regalar. Hay muchas formas de evangelizar y una de ellas es presentar el mensaje de Dios a través de estos DVDs que la Iglesia, la Gracia Divina, ofrece. Deseamos para ustedes los mejores. Dios los bendiga. Recuerden, nuestra sintonía los días jueves a las 7:30 de la noche estaremos presentando estos temas interesantes sobre profecía y de la palabra del Señor. Les amamos en el Señor. Recuerden, la gracia y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de los pastores Héctor y Gloria Ramírez. En donde solo tú habitas, cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande